Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu fidelidad, tu grandeza, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad y la verdad nos hace libres, Señor. Gracias, Padre, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, nuestro hacedor, nuestro creador, vino a hacerse humano para pagar nuestra deuda. Señor, gracias por liberarnos de una deuda tan grande que no podíamos pagar, la deuda del pecado. Señor, gracias por una salvación tan hermosa a través de Él. Reconocemos que Él es Dios y es único Salvador, digno de toda la alabanza, el honor, la gloria. El imperio y el reino es de Él. Te bendecimos, Señor, y añoramos ver tu rostro. Señor, háblanos, enséñanos, corrígenos, instrúyenos, Señor. Padre, que ese tiempo sea un tiempo de grato, de olor grato ante tu presencia, de obediencia y de adoración a ti, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti toda la gloria. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos estudiando, ahora empezamos una nueva clase que lleva una pregunta. ¿Cómo nos ataca Satanás? ¿Cómo nos molesta el enemigo? Para conocerlo mejor y saber cómo responder a esos ataques, estamos estudiando la lección en general se titula Enfrentando las batallas espirituales, y estamos usando este libro que es muy interesante, llamado Guerra Espiritual. Si gustan obtenerlo, sacamos varias ideas de aquí para la clase que estamos llevando. Así que hoy empezamos la lección número 11 de la pregunta ¿cómo nos ataca Satanás? Y quisiera leerles del libro 1 Corintios capítulo 10, versículo 17, un versículo muy conocido por toda la cristiandad y que debe de ser memorizado y creído, vivido por nosotros. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bien, es una palabra de promesa, ¿verdad? Fiel es Dios, no nos da más de lo que podemos soportar. No son tentaciones sobrehumanas, son tentaciones de acuerdo a nuestra humanidad, ¿verdad? Que podemos superar, porque el Señor no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir. Qué tremenda promesa, ¿verdad? No, es una garantía de Dios. La palabra de Dios es nuestra esperanza y fuerte confianza. Podemos basarnos en lo que Él nos está diciendo para no perder las esperanzas, ¿verdad? Dios es fiel y junto con la tentación encontramos una salida, ¿verdad? Siempre hay una esperanza. Leamos la carta a los Romanos, capítulo 7. Les invito a abrir en sus Biblias Romanos capítulo 7. Vamos a leer lo que muchos han determinado como una descripción de la lucha de una persona sin Jesús. Piensen cuando leamos esta porción, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no tiene al Señor y por esa razón es preso de la ley del pecado y no puede vencer. Romanos capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios.
Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ven, hay una gran frustración en este personaje, en esta persona que está describiendo a Pablo, ¿verdad? Internamente quisiera obedecer a Dios. ¿Cuánta gente nos encontramos que desean agradar a Dios, esperan seguir a Dios, pero se encuentran con una ley de la carne, una ley del pecado que no pueden hacer lo que desean hacer, ¿verdad? Es una lucha para esa persona en derrota, porque no tiene el poder del Señor, no tiene el Espíritu Santo del Señor, y está en esa frustración. Por eso muchas veces tenemos que entender, a veces predicamos un evangelio incorrecto, por decirlo así, porque le decimos a la gente, tienes que cambiar, tú tienes que cambiar, y la gente muchas veces contesta, yo trato, pero no puedo. Lo que tenemos que predicar es que deben de nacer de nuevo, venir al Señor, quien los hace nuevos. El ser humano no puede cambiar por sí mismo, tiene que venir al que hace las cosas nuevas, al Creador perfecto, al Señor. El Señor nos cambia, y a esta nueva criatura tiene el Espíritu del Señor, que tiene el poder para vencer a la carne, como lo vamos a ver más adelante. Así que otros ven aquí en este capítulo 7 la descripción de lo que se conoce como un cristiano carnal. Hay esas dos teorías. Uno dice, se está describiendo una persona sin Jesús, que no ha nacido de nuevo, no puede vencer el pecado. Otros dicen, parece que está describiendo a una persona que sí es creyente, pero que vive en pecado. Y eso es una contradicción. Así que esa segunda declaración contradice la victoria que encontramos en el capítulo 8, como vamos a leer más adelantito. El capítulo 7 termina con dos declaraciones, una de angustia y otra de esperanza. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Un reconocimiento, no puedo, necesito de alguien, porque está dependiendo de otra persona. Dice, ¿quién me va a librar de esta situación esta derrota constante, ¿verdad? Y la contestación la da el versículo 25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que nos libra del poder de la ley, del poder del pecado. Él es el que nos rescata y nos hace nuevos, ¿verdad? Dice, así que, sigue el versículo, regresa a la idea de la derrota. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La carta a los romanos continúa y nos da el contraste de la vida de una persona que es de Dios, que tiene su espíritu, que ha nacido de nuevo, como lo llama Jesús. En el capítulo 8 vamos a ver eso. Dice, aquel que ahora ya es de Dios y por consiguiente anda en el espíritu. Vamos a leer eso en Romanos 8, ahí mismo, del versículo 1 en adelante. Okay. Tengan en su mente, el capítulo 7 termina con la descripción de una persona sin esperanza, porque no puede vencer al pecado, no tiene a Jesús. Ahora en el capítulo 8 se nos da el contraste. Miren, porque empieza, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está la nueva criatura, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que han experimentado este cambio, ya no están bajo la ley ni del pecado, ahora son de Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, siendo humano, pudo, obviamente Dios, hombre, pudo condenar en esa humanidad a la ley del pecado. Ahora, versículo 4. Dice,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Piensen otra vez, mucha gente se confunde y dice, no, es un esfuerzo humano, ¿no? Ya no andamos conforme a la carne porque somos nuevas criaturas, ya no estamos en esa categoría de perdidos, sin Dios, sin esperanza. Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ven la diferencia que hace? Hay los que no son de Dios y los que sí. Los que no han nacido de nuevo, los que sí han nacido, los que no tienen el Espíritu de Dios y los que sí tienen el sello, ¿verdad? La garantía del Espíritu de Dios. Amén. Versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, si ya son nuevas criaturas, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia de Cristo, ¿verdad? Por esa razón somos justificados por Cristo. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí se describe el nuevo nacimiento. Si vienes a Cristo, eres nuevo, tienes al Espíritu de Dios y ya la condenación no te llega, ¿verdad? No, el poder del pecado no te afecta. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tener este nuevo nacimiento nos coloca en otra dimensión de vida, ¿verdad? Contamos con la presencia del Espíritu de Jesús, quien condena al pecado y nos libra del poder del pecado. ¿Por qué estamos hablando todo esto? Porque vamos a ver cómo Satanás nos ataca, ¿verdad? Pero tenemos que saber que si hemos creído en el Señor, nos hemos rendido, entendido quién es Él, lo que Él hizo por nosotros, lo recibimos como Salvador, como único Salvador, como único Señor, y nos arrepentimos, va a suceder ese milagro en nuestra vida de un nuevo nacimiento. Ahora, lo que hizo Jesús por nosotros en cuanto al pecado se puede resumir así, y quiero que lo entendamos bien. Cuando el Señor muere, Él paga una deuda que nosotros no podíamos pagar. Satisface la ira de un Dios justo que tiene que castigar el pecado y no da por inocente al culpable. Dios Padre castiga a Jesús por nosotros. Él toma nuestro lugar. Eso se llama expiación. Hay un cambio. ¿Han escuchado ustedes el término el chivo expiatorio? Cuando dicen, ay, a esta persona lo agarraron de chivo expiatorio, se está diciendo que esa persona tomó el lugar, un inocente está pagando por la culpa de otro. El Señor es nuestro cordero expiatorio, ¿verdad? Él toma nuestro lugar, el inocente por los culpables. Él satisface la ira de Dios al castigarlo a Él, porque Él era justo y perfecto. Nadie más podía satisfacer, ninguno de nosotros podíamos satisfacer esa ira de Dios, porque no somos perfectos. Solo alguien perfecto podía llenar ese requisito que Dios tenía, ¿verdad? Lo castiga por nosotros, y eso se conoce en el pasado. El Señor nos libra de la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Dicen las Escrituras que era la muerte, la condenación, muerte espiritual, no tener relación con Dios, y muerte eterna. El Señor paga esa deuda en el pasado, hace 2000 años ya más, y vamos a recordar eso en pocos días, ¿verdad? Su entrega, ¿verdad? Cumple lo que había prometido
a lo que había sido enviado el Cristo, el ungido de Dios para tomar ese lugar, ¿verdad? Él paga nuestra deuda en el pasado, paga la deuda del pecado en el pasado, ¿verdad? Nos libra de la condenación. En el presente, ya cuando uno cree y ve a Jesús como el único medio, ¿verdad? Por eso nadie más puede salvarnos, porque Él es el único que satisface esa deuda, ¿verdad? Es el único que cumple la perfección que Dios requería, ¿verdad? Para satisfacer lo establecido, ¿verdad? Él había establecido que había una condena que pagar por haber pecado, y Él lo complace, lo satisface. Cuando uno ve eso, llega a ser nueva criatura en el Señor. Entonces, en el presente, el Señor ya en el pasado nos libra de la condenación. Algún día vamos a ver esa realidad por fe, que vamos a estar con Él para siempre, ¿verdad? Pero en el presente nos libra del poder del pecado. En el pasado nos libra de la paga del pecado, en el presente nos libra del poder del pecado, y algún día, cuando estemos con Él, nos va a librar de la presencia del pecado. Este cuerpo va a ser transformado, ¿verdad? Se va a quedar, esto mortal no puede heredar inmortalidad, ¿verdad? Esto corruptible no puede ir a la incorrupción, no puede. Necesita el Señor darnos un nuevo cuerpo glorificado, donde no va a morar más el pecado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque podemos tener victoria en el presente. El Señor ya pagó nuestra deuda, nos libra de la condenación del pecado. En el presente nos va librando del poder del pecado a través de su muerte y a través de la entrega nuestra a Él. Miren, libres de la condenación, libres del poder del pecado, y en un futuro cercano, libres por fin de la presencia del pecado. Podemos decir como Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué fallamos? Es la pregunta. Si tenemos poder para vencer al pecado, si tenemos libertad de la condenación y tenemos esperanza y promesa, ¿por qué fallamos? La verdad es que porque todavía estamos en este presente, en nuestro mundo, en nuestro tiempo, ¿verdad? Dios no tiene tiempo. Para Dios ya todo ha sucedido. No hay pasado, no hay futuro para Él. Es un constante presente. Para nosotros no, estamos bajo estas limitaciones de tiempo. Entonces, para nosotros hay muchos pasajes en la Biblia que dice que Jesús ya nos ve sentados con Él en gloria. Ya para Él pasó, para nosotros todavía no, porque estamos en esta dimensión de tiempo. Para el Señor nos describen en muchos pasajes lo que para nosotros es futuro, para el Señor ya pasó. Él ya nos ve en gloria, ¿verdad? Él ve la victoria, pero nosotros no. Estamos en nuestro presente, ¿verdad? Y por esa razón, en estos cuerpos finitos estamos cuerpos conectados con el mundo. Aunque no somos ya de este mundo, tenemos que todavía lidiar con los rasgos carnales que nos asedian. Por eso fallamos, porque aunque es una realidad la victoria de Jesús en nuestras vidas y sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, ¿verdad? Sin embargo, en nuestro presente es un diario luchar para aprender a hacer uso de ese poder, de esa libertad que el Señor ya nos ha dado. El pecado ya no nos puede dominar, ¿verdad? Lo que se describe en Romanos 7, ese hombre frustrado, no somos nosotros. Nosotros somos los de Romanos capítulo 8, ¿verdad? Esos somos nosotros, tenemos el Espíritu del Señor. No podemos quedarnos en ese estado de que, yo sí que deseo, pero no puedo, como quisiera, pero fracaso. No, ese es el hombre sin Dios. El hombre con Jesús tiene la victoria, tiene el poder para vencer. El pecado ya no nos puede dominar ni vencer, porque el Señor nos libró de su poder, pero todavía nos batalla, porque todavía estamos en este cuerpo, ¿verdad? Nos va a hacer la contra, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15 dice:
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, ¿verdad? Aquí leemos que la concupiscencia, esa palabra larga, o carne, también se la conoce como la carne, es la inclinación pecaminosa del corazón. Son los deseos internos de cada cual. Esto no deja lugar a echarle la culpa a nadie, ni al diablo, ni a nadie más, sino que a nosotros mismos, ya que cada uno, dice, cada uno es tentado cuando de su propia carne es atraído y seducido, ¿verdad? El enemigo contribuye, obviamente, pero somos nosotros mismos los que damos lugar, ¿verdad? O sea, que eso nos hace pensar, si caemos en algún pecado es porque nuestro corazón tenía esa inclinación, porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia carne, empiezan a salir los deseos, ¿verdad? Las inclinaciones desobedientes, ¿verdad? ¿Cómo nos ataca Satanás? La respuesta es a través de nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, porque estamos todavía en este cuerpo de pecado, ¿verdad? Estamos relacionados con nuestros deseos internos, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa es peligrosa y traicionera. Las escrituras nos enseñan innumerables historias de personajes que al dar rienda suelta a su carne fallaron y pecaron contra Dios. David, ¿se acuerdan de David? El hombre conforme al corazón de Dios, dice las escrituras. Que imagínense que nos digan así, se refieran a nosotros, oh, Sandrita, como muchos me dicen, es una mujer conforme al corazón de Dios. Oh, gracias, hermano, ¿verdad? ¡Qué tremenda! Es una cosa hermosa que le conozcan a uno así. Pero ese hombre, David, aún con esa reputación, cuando dio rienda suelta a sus deseos carnales, cayó, ¿verdad? Fracasó, ¿verdad? La historia, por ejemplo, de Moisés, la palabra lo describe como el hombre más manso, ¿verdad? Es otra característica linda que le digan a uno, oh, tú eres súper humilde, ¿verdad? Y uno diría, sí, gracias, sí. Ya se le fue la humildad en el momento que uno, ¿verdad? Acepta ese cumplido, ¿verdad? El hombre más humilde, y aún así dio rienda suelta a su carne y se enoja de tal manera, ¿verdad? Que golpea la roca, el símbolo de que era Cristo, la roca. Solo una vez el Señor fue sacrificado por nosotros, ¿verdad? No tiene que ser sacrificado constantemente, porque solamente una vez, dice, fue suficiente para satisfacer al Señor, ¿verdad? Y implicaba mucho desobediencia, ese descontrol, desconfianza, implicaba autosuficiencia, ¿verdad? De que se hacen las cosas como yo digo, no como Dios me ha dicho, ¿verdad? Y falla porque da rienda suelta a su ego, ¿verdad? A su carnalidad. La historia, por ejemplo, de Sansón, cuántas veces, ¿verdad? Triunfaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero daba rienda suelta a sus ojos, daba rienda suelta a sus deseos carnales y terminó sin ojos, ¿verdad? Porque el pecado el enemigo va a destruir nuestro cuerpo, si puede, él va a tratar de destruir. Él vino a matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Él vino a destruir la relación entre el ser humano y Dios, ¿verdad? Y lo hizo con Sansón. Gracias por la misericordia de Dios, Sansón Dios lo restaura al final, le permite una última victoria, ¿verdad? Pero vemos el peligro de la carne, ¿verdad? En nuestra vida. Otra historia, ¿quién más tenemos aquí? Tenemos a David, a Sansón, a Salomón, ¿verdad? El hombre más, la Biblia dice que más sabio, ¿verdad? ¿Quién como Salomón? Que escribió tanta sabiduría de Dios en su vida, pero dio rienda suelta a su carnalidad, y el hombre más adúltero tenía más de 3,000 mujeres, ¿verdad? Y tuvo muchos dioses, se desvió, se descarrió en su riqueza, en su vanidad,
se pervirtió por dar rienda suelta a su carnalidad. Así que nosotros mismos somos nuestros propios enemigos y tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, ¿verdad? Esta naturaleza pecaminosa se puede manifestar de muchas maneras, pero por lo general tiene un común denominador. Todo pecado tiende a tener el deseo de buscar lo suyo propio, busca el interés personal primero, sin importarle la voluntad de Dios. Esa naturaleza hará todo lo posible por exaltarse, agradarse, gratificarse y buscar que le sirvan. Pondrá a todos en segundo lugar, incluyendo a Dios. Esta naturaleza compromete todos los valores si acaso ve algún beneficio personal. Satanás no nos puede hacer pecar, pero sí puede incitar esas tendencias heredadas del pecado. Él manipulará las circunstancias, dará sugerencias a nuestros puntos débiles y fuertes, ¿verdad? Porque pueden funcionar por los dos lados. Por ejemplo, si somos perseverantes o somos muy detallistas, Él nos va a estar molestando. Fíjate, mira cómo hizo mal las cosas, ¿verdad? Y como sabe que tenemos esa tendencia de ser muy detallosos, y entonces nos va a empezar a molestar. Mira cómo esa no hizo bien las cosas, ¿verdad? Fomenta, usa las circunstancias de nuestros naturaleza tanto débil como nuestros puntos débiles y fuertes para hacernos pecar. Es experto en usar las cosas para despertar deseos que nos conduzcan a pecar. Si analizamos los pecados en nuestras propias vidas, nos daremos cuenta que siempre vienen por centrarnos en nosotros mismos. Juan capítulo 14, versículo 30 y 31 dice, el Señor Jesús dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. El Señor Jesús es nuestro ejemplo siempre, ¿verdad? Cuando queremos saber qué debemos de hacer, cómo debemos de hacer, podemos ver a nuestro Señor. Él venció al enemigo primero porque éste no tenía nada con él. No había nada en la naturaleza de Jesús que lo atrajera. Acuérdense que dijimos que nosotros mismos somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Somos atraídos y seducidos. El Señor no tenía una naturaleza pecaminosa, entonces no había nada en Él, en el Señor Jesús, que Satanás pudiera usar para atraerlo a pecar, ¿verdad? No lo podía seducir de esa manera. Y eso el Señor dice, Él no tiene nada que ver conmigo. Pero también dice, segundo, porque el Señor Jesús siempre puso la voluntad de su Padre sobre la suya propia. Viendo desde el punto de vista, cada pecado nuestro siempre va a tener la tendencia de que nosotros seamos el centro. Que se hagan las cosas como uno quiere, y si no, por eso me enojo, por eso ofendo, por eso me exalto, ¿verdad? Porque no se hacen las cosas como uno quiere. Y el Señor Jesús era todo lo contrario. Él se enfocaba siempre, no como yo quiero, sino como mi Padre quiere, que lo que Él diga se haga. Y ese es nuestro ejemplo, ¿verdad? De que por eso Él vencía, porque tenía una disposición obediente a la voluntad de su Padre. Jesús no fue motivado por la atención, ni el poder, ni la gloria, ni lo material. Nunca fue egocentrista. Ven, el Señor es nuestro ejemplo. Ahora, meditemos en algunas áreas en las que el enemigo pudiera atacarnos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a describir varios diferentes pecados, ¿verdad? Y pensemos, ¿no? En las circunstancias que estamos viviendo en nuestra vida, si alguna de estas salen a flote, ¿verdad? Porque el Señor nos va a redarguir, nos va a convencer, ¿verdad? Por ejemplo, orgullo, incredulidad, chisme, ¿verdad? Son pecados
un espíritu vengativo. A lo mejor alcohol o drogas, ¿verdad? Son pecados de la carne, ¿verdad? Vanidad, pecados de vanidad, de rebeldía. Por ejemplo, un pecado es negar a Jesús, ¿verdad? Negamos al Señor en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, o nuestros deseos, nuestras metas. Lo negamos. Si acaso tenemos ese pecado, pensemos, ¿por qué? ¿Es acaso porque estamos poniéndonos a nosotros en primer lugar, siendo egocentristas, buscando nuestra propia gratificación en lugar de la del Señor? Por ejemplo, sufrimos del pecado de crear división. Somos de aquellas personas que metemos, nosotros hay una palabra que se inquina, ¿verdad? Metemos esa cizaña, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? A veces hay gente que tiene esa tendencia, ¿verdad? A ir y hablar mal de otros, y uno ni siquiera está pensando nada y oh, ¿te fijaste cómo te quedó viendo? ¿Verdad? ¿O te fijaste lo que no hizo? Y ya le abren a uno, ¿verdad? Y ahí viene de nuestra propia concupiscencia. Somos atraídos a eso. Oh, cierto, ¿verdad? No me dio la pleitesía que yo me merecía. No me halagó. No me felicitó como yo esperaba, ¿verdad? Entonces es la tensión propia, ¿verdad? Tenemos que analizar si tenemos ese espíritu de crear división o un espíritu crítico, ¿verdad? Que a todo mundo lo ponemos según no llega a nuestro nivel. Tú no haces las cosas como yo, no sirves como yo, ¿verdad? Ese es un pecado, un espíritu crítico, de estar siempre señalando, acusando, poniendo a los demás de menos, ¿verdad? Pecados de autosuficiencia, ¿verdad? Un pecado de desánimo, por ejemplo, de estar siempre quejándose, de murmuración, glotonería, ¿verdad? Hay gente que su carne le lleva a buscar satisfacción en el alimento, en la comida, ¿verdad? No es por hambre, nomás porque es una tendencia de desconfianza en el Señor, ¿verdad? Buscar algo que satisfaga, que no sea Dios. Pecados de enojo, de autosuficiencia, de avaricia. Hay gente que estaba viendo hace poco unos videos bien interesantes que han analizado que pusieron a un muchacho que finja ser un homeless, que es un vagabundo, ¿verdad? Un mendigo, y se acercaba a las personas que se veían clase media, ¿verdad? Bien vestidas, se acercaba y les pedía de comer, y todas las de la clase media le decían no, o le decían, ¿tiene algo? Le decían no le daban nada. Y se acerca, y entonces en eso se va caminando a un parque, y a un vagabundo, a un mendigo, alguien le regala un sándwich. Esto era parte del plan, ¿verdad? Y está el mendigo, le dice gracias al que le regala ese sanduchito, y él se acerca al muchacho que estaba pretendiendo ser vagabundo, y le dice, hola, ¿cómo te llamas? Y ya se presenta y le dice, oye, siéntate, le dice el vagabundo. Y el muchacho le dice, tengo mucha hambre, no he comido. Dice, ¿tienes tú algo? Y dice, mira, dice, ahorita me acaban de regalar este sándwich, toma la mitad. Y le regala, el vagabundo le da la mitad de su sándwich al muchacho que estaba pretendiendo ser pobre. Y en eso se acerca el grupo y le dicen al vagabundo que lo que estaban haciendo, y le regalan $100, y le dicen, toma, porque... Y lleva a concluir, esta idea es de que a veces la gente que tiene es la que es más avaricia, porque obviamente uno a veces se llena de ideas y dice, a lo mejor lo va a usar en drogas, o a lo mejor, pero uno no sabe en verdad la necesidad de las personas. A veces uno dice, oh, mira, se ve bien vestido, que se ponga a trabajar, o que es joven. No sabemos las circunstancias, pero el que no tiene a veces es más generoso que el que tiene. Y hicieron el mismo experimento con un niño, un jovencito en New York, en tiempo de mucho frío, y lo ponen en camiseta en la calle,
y él está pidiéndole a la gente que pasa, todos con sus abrigos elegantes, y que le ayuden. Y estaba en grados, él ya está hipotermia, ¿verdad? Ya estaba casi desmayándose del frío que lo estaban exponiendo, ¿no? Y pasó como 1 hora y nadie le daba nada. Se tiró en el suelo así, ya temblando, ¿verdad? Y en eso se le acerca un vagabundo. Y el niño era de raza blanca y el vagabundo de raza negra. Y se le acerca y le dice, hijo, le dice, no sé qué ha pasado en tu vida, pero tú eres muy chiquito para estar aquí, no tienes papá, no tienes mamá, ¿dónde están? Y dice, me abandonaron. Y dice, pero hay solución, no te desanimes. Lo empieza a animar y le dice, mira, yo solo tengo este abrigo. Le dice, pero yo ya estoy viejo. Él estaba canoso y le dice, yo resisto más. Y se lo saca y se lo pone al niño. Y le dice, no está bien. Y la gente pasaba indiferente, ¿verdad? Un pecado de indiferencia, de egoísmo, ¿verdad? Y en eso se acercan los muchachos de este proyecto, ¿verdad? Y le dice, el Señor se asusta porque se le acercan y le dice, gracias por hacer esto con nuestro hermano. Eran muchachos blancos y le dice, has ayudado al que necesitaba. Y dice, y por eso nosotros hoy te vamos a dar. Le dieron $500 a este vagabundo de color, ¿verdad? Y lo hace meditar a uno, ¿verdad? ¿Cuántas veces las riquezas nos endurecen a la necesidad de otros, ¿verdad? ¿Cuántas veces somos insensibles? Es un pecado de insensibilidad cuando uno cierra su corazón a ayudar al que necesita, ¿verdad? Y tenemos que pensar, ¿es ese pecado porque solo nos centramos en nosotros, solo pensamos en nuestro bienestar y no nos importan los demás? Pecados de avaricia. Hay pecados de conmiseración, esa gente que siempre se siente víctima. Todo es víctima. No busca solucionar sus problemas, sino como que se deleita en siempre hacerse la víctima, ¿verdad? Yo sufro, nadie me quiere, como el mundo me ha vuelto las espaldas. Está como que se deleita, ¿verdad? En esa conmiseración, en esa lástima. Eso es un pecado, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nosotros vivamos en esa amargura, ¿verdad? Quiere que seamos victoriosos sobre el pecado. Hay gente que sufre de pecados de haraganería, ¿verdad? Pereza, ¿verdad? No hace nada ni por sí mismo, ¿verdad? Pecados de deseos carnales, ¿verdad? Pecados de envidia. No dejamos que nadie se supere, ¿verdad? Que nadie tenga más logros, ¿verdad? Hay pecados de postergar, ¿verdad? Siempre deseo hacer esto, pero no se llega a hacer nada. Pecados de mentira, pecados de idolatría, pecados de exaltación personal y los pecados de necedad. Ven cómo todos tienen que, ¿cómo se llama la fuerza de la gravedad? Todos gravitan alrededor de uno mismo. Todos estos pecados tienen que ver con nosotros siendo el centro de todo, pero Dios nos libra del poder del pecado cuando vemos nuestra realidad pecaminosa, ¿verdad? Él va a usar circunstancias para revelarnos. ¿Se acuerdan la historia que les conté la semana pasada de mi vida? Él usó una circunstancia para revelar mi corazón, de que yo había puesto muchas otras cosas en lugar del Señor en mi corazón para satisfacerme. El Señor dijo, no, cuando uno ve esa realidad, la reconoce, se arrepiente, entonces recurrimos a Él para que Él nos cambie. Él nos cambia con el poder de su palabra y de su Santo Espíritu. Jesús nos libra del pecado a la medida que dejamos de buscar la exaltación personal, cuando buscamos su gloria, cuando dependemos de Jesús y entendemos el significado de servicio y crecimiento en el Señor. Veamos este proceso en la vida de una persona. Este párrafo que les acabo de leer es ahí está el meollo, como dice, está la sustancia de esta lección. La repito. Dios nos libra del poder del pecado cuando vemos nuestra realidad pecaminosa.
cuando nos arrepentimos y recurrimos a Él para que nos cambie. Él nos cambia con el poder de su palabra y de su Santo Espíritu. Jesús nos libra del pecado a la medida que dejamos de buscar la exaltación personal, cuando buscamos su gloria, cuando dependemos de Jesús y entendemos el significado de servicio y crecimiento en el Señor. ¿Ven? Ahí está el proceso. Si queremos ponerlo bajo pasos a seguir para poder ser libres de cierto pecado, cuando lo reconocemos, lo vemos claramente en nuestra vida, nos arrepentimos y buscamos del Señor, Él empieza a cambiarnos a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos da un sentir. Vamos a entender este proceso de cambio cuando aprendemos a servir y a buscar la gloria de Dios. Esa es la manera que Dios nos va cambiando y nos ayuda a ser victoriosos. Arrepentimiento, ¿verdad? Primero una conciencia del pecado propio, no del ajeno, ¿verdad? Porque somos fáciles para nosotros de decir, falla en esto, somos excelentes, ¿cómo se llama? Doctores, diagnosticamos espiritualmente a la gente, ¿verdad? Y somos psicólogos espirituales, ¿verdad? Yo te recomiendo que hagas esto, ¿verdad? Yo te recomiendo que hagas el otro, ¿verdad? Consejeros espirituales salen a montón, ¿verdad? Podemos identificar lo de los demás. Pero cuando viene a nosotros, me acuerdo hace muchos años atrás, estaba en un servicio de oración. Como testimonio les digo, y me redargulló el Señor en esa vez porque el pastor preguntó, más bien era servicio de oración, y dijo, antes de empezar la oración vamos a confesarle al Señor los pecados, ¿verdad? Vamos a reconocer en qué estamos fallando. Entonces todos agacharon la cabeza, ¿verdad? Y dijo, vamos a dar 1 minuto, 2 minutos para que cada cual analice en qué está fallando. Y yo cerré los ojos y el pastor hizo una invitación, ¿no? Para arrepentimiento. Nadie se paró, ni yo tampoco me paré, ¿verdad? Ninguno nos paramos, y cuando yo cerré mis ojos empecé a pensar, bueno, ¿en qué he fallado, Señor? Me costó, dije, pero no puede ser esto, que yo no encuentre. Tan mal estaba en vanidad, en autosuficiencia, que no podía identificar, no abría mi corazón a que las fallas y los pecados que a diario cometemos, hermanos, ¿cómo es posible que uno no pueda encontrar? ¿Verdad? Y a veces sí, en la religiosidad que nos metemos, llegamos a pensar que hemos alcanzado un estatus de santidad superior a muchos, y es increíble, ¿verdad? La arrogancia. Pero cuando reconocemos, Señor nos redarguye, usa circunstancias, reconocemos y nos arrepentimos, el Señor nos empieza a cambiar a través de su palabra y a través de la presencia del Espíritu Santo. Y ese cambio se va a revelar en cuánta gloria le queremos dar a Dios y cuánta gloria le damos a Él al servir a otros. Si quieren saber cuánto ha cambiado usted, piense cuánto sirve a los demás. Porque mientras más pensamos cuánto hacen los demás por mí, está el nivel de pecado elevado, porque estamos centrados en nosotros. Pero cuando dejamos ir y empezamos a servir a otros, ese pecado el poder del pecado ya no está sobre nosotros, porque nos estamos rindiendo al servicio y a la obediencia del Señor, ¿verdad? Muy importante. Así que veamos este proceso en la vida de una persona. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Él cayó en el pecado de negar a Jesús. En la última cena Jesús le advirtió que esto sucedería. Él no le creyó al Señor porque tenía un concepto muy alto de sí mismo. Era orgulloso, vanidoso, autosuficiente. Tenía un espíritu crítico de otros. Llegó aún a reprender al Señor en su ignorancia. Era iracundo, agresivo y bocón, ¿verdad? Él pensaba que nunca fallaría. Ahí está Pedrita, ¿verdad? Nunca fallaría, ¿verdad? Estaba súper acá arriba, ¿no? Dice, cuando el Señor permite que él viera su estado pecaminoso al cantar el gallo, el Señor ya le había dicho, me vas a negar 3 veces. Antes
que el gallo cante dos. Esa era como la alarma, ¿verdad? Pero al escuchar esa alarma, Pedro reconoce su pecado, se arrepiente con llanto y el Señor viene a él para restaurarlo. Ven, hemos subrayado las palabras claves de este proceso, ¿verdad? Él ve su pecado, reconoce su pecado, se arrepiente y el Señor lo restaura. Escucha la palabra de Cristo que le manda a decir, he resucitado. Noten eso, cuando estudiemos lo de la resurrección, el Señor Jesús le dice a las mujeres, vayan, díganle a los discípulos y a Pedro. Específicamente sabía que Pedro estaba lastimado, estaba herido en su desobediencia, ¿verdad? Y lo quiere restaurar. Unos días después el Señor Jesús le dice a Pedro específicamente, apacienta a mis ovejas. Sírveme, ¿verdad? Sirviendo a otros, así te voy a restaurar. Pedro no solo escucha la palabra, sino que es llenado del Espíritu de Dios y usado grandemente en la obra de Cristo. Ahí vemos, ¿verdad? El crecimiento a través de buscar la gloria del Señor sirviendo a los demás, ¿verdad? El proceso. Pedro entendió que podía vencer su naturaleza pecaminosa porque Jesús le daba el poder. Así que ya sabemos cómo nos ataca el enemigo, a través de nosotros mismos. Pongamos atención y cuidado. Satanás no solo nos atacará por nuestra naturaleza pecaminosa, pero también tratando de distorsionar su palabra. Esta es una táctica muy popular o común para él. Fue la primera que usó contra Adán y Eva y la primera que usó contra Jesús. Su plan fue poner en tela de duda la palabra de Dios o usarla fuera de contexto, distorsionándola. Vamos a leer esto rápidamente, el tiempo se nos va. Génesis 3 del 1 al 7 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Al cuestionar lo dicho por Dios, Satanás no solo siembra duda sobre la palabra de Dios, sino que intenta tachar, manchar su integridad. Sugiere que Dios es mentiroso, es malo y egoísta. ¿Cuántas veces te ha dicho Satanás esto? Piensa en tus circunstancias o experiencias de la vida ¿cuándo has escuchado esas sugerencias? Dios no te escucha. No le importas. Él es aburrido, solo se la pasa viendo cómo amargarte, ¿verdad? No cumple lo que promete. Tú busca tu felicidad a tu manera, te lo mereces. Eso del castigo es cuento. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento y tantas injusticias? ¿Verdad? Esas son dudas, ¿verdad? Semillas de desconfianza y en contra de Dios y su carácter, ¿verdad? Pone la tela de duda al carácter y a la palabra de Dios. ¿Por qué usa esa táctica? ¿Por qué será que el diablo odia la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos da la respuesta. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. El diablo odia la palabra de Dios porque es dada por Dios, inspirada, es el aliento, el soplo, y es útil, sirve para muchas cosas.
nos da doctrina, nos enseña, nos instruye, nos convierte o convence, eso quiere decir redarguir, nos convence del pecado, nos guía a la justicia o rectitud de Dios, nos equipa para servir a Dios. Hace algunos años fuimos a un museo judío en Alemania y tenía un pergamino. Esta historia es muy interesante. Tenía un pergamino en un estante. No tenía nada escrito este pergamino. A simple vista era solo un papel. Pero en una placa abajo del pergamino tenía inscrito las siguientes palabras. Decía, sople sobre el libro. Cuando me acerqué y soplé, empezaron a aparecer letras encendidas en color oro, en hebreo. Fue una experiencia hermosa. Estaba representando lo que las escrituras eran, el aliento de Dios. Pude entender lo que la palabra inspirar, soplar, implicaba. O sea, estaba ahí el pergamino en este museo. Era un museo para recordar los tiempos del Holocausto y tenía una sección como ellos... Obviamente la ley, ¿verdad? Los mandamientos vinieron a través del pueblo judío de Moisés. Tienen ellos una gran reverencia y respeto a las cosas de Dios. Y tenían este pergamino grandísimo, ¿verdad? Hermoso, ¿verdad? Pero no tenía nada. Entonces cuando uno se acercaba y le soplaba así, empezaban a aparecer las letras en oro, así encendidas, y era en hebreo, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso es lo que hizo, ¿verdad? El Señor dijo y fue hecho. Él sopla, dice que a Adán le sopló aliento de vida, ¿verdad? El Señor sopla, inspira su palabra, ¿verdad? Y por eso la palabra del Señor es viva. Es el aliento de Dios. Miren en el versículo, bueno, sigamos, dice, estaban representando esos pergaminos lo que las escrituras son, ¿verdad? El aliento de Dios. Pude entender lo que la palabra inspirar, soplar implicaba. Por eso es que se insiste que estar en la palabra, ya sea escuchando, leyendo, meditando, es acercarse a Dios. Es sentir su aliento, tener intimidad con Él. Es la única vez o posiblemente una de las pocas veces en que sentamos el aliento de alguien bien cerca, es cuando uno está en intimidad con esa persona, ¿verdad? Es lo más cercano que vamos a estar a Dios cuando estamos en su palabra, ¿verdad? Por eso es inconcebible. A mí se me hace algo como, no lo puedo creer, que haya hermanos que desprecian la palabra porque creen que pueden recibir otra inspiración aparte de la palabra de Dios. Y este es el aliento del Señor, es su esencia, ¿verdad? Su espíritu fluye al leer, al escuchar la palabra de Dios. Por eso la misma palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Satanás odia esta realidad. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva, es el aliento de Dios y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, puede discernir los pensamientos de la gente. Por eso es tan importante dar Biblia, hablar Biblia cuando uno enseña y hasta cuando uno habla o aconseja. Muchas veces nos preocupamos de hablar de nosotros mismos, ponemos prioridad en exponer nuestras experiencias en lugar de la palabra y sin querer queriendo, como decía el chavo, caemos en la trampa de hacer a un lado la palabra contentando al enemigo. Sí, las experiencias son interesantes y nos pueden enseñar algo, pero no tienen el poder que tiene la palabra de Dios. Es triste ver cómo las iglesias devotan, entregan horas en alabanza, en anuncios, en testimonios, en chistes, en oraciones, en comidas, en actividades, no que sean malas, pero descuidan el tiempo dedicado a escuchar la palabra de Dios. Lo más alarmante es que ese tiempo muchas veces no contiene ni mucha Biblia. Yo les animo que ustedes cuando escuchen a los predicadores vayan apuntando cuántos versículos usó ese predicador.
Porque si se tira 1 hora, hora y media hablando y nomás habló de un versículo y lo demás fueron experiencias de él o de ella, habla de la cantidad, cuánta fe puede venir si es poquito lo que se está oyendo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos hemos mal acostumbrado a que a veces son pláticas de consejos. No debe de ser así. Y es bonito a veces, por ejemplo, en las redes sociales, en el Facebook y todo, a veces dedicamos mucho tiempo en palabras de nuestras, ¿verdad? O bonitos detalles de flores y cosas que le decimos a alguien: sonríe, sé feliz, y qué bonito se siente, sí, alegra y anima, pero nada nos va a alegrar ni nada nos va a animar como un versículo de la palabra del Señor. Ese es. Imagínense ustedes que entren, estaba pensando en esta ilustración, se las digo rapidito por el tiempo. Les recomiendan un restaurante de lujo, ¿verdad? Llegan al restaurante y tiene una alfombra lujosa, ¿verdad? Todo es de lujo, ¿verdad? Los platos son de oro, ¿verdad? Las copas son de un cristal finísimo, ¿verdad? Vienen los servidores todos vestidos en tuxedo, ¿verdad? Todo es apoteósico ahí, en este restaurante, ¿verdad? Y cuando le traen el plato de oro, ¿verdad? Usted está impresionado, se está imaginando ya un filet mignon, ¿verdad? Un salmón, ¿verdad? Algo, ¿ve? Y viene el servidor en tuxedo y destapa cosas de plata, ¿verdad? Y le destapa y agarra una lentejita y se la pone en la mitad del plato. Ahí le deja la lenteja y le dice: disfrútelo, bon appetit. Y se va y le deja esa lenteja. ¿Qué va? Una lenteja, le pueden decir, es súper vitaminosa, tiene la lenteja tiene poder de restaurar las células sanguíneas, ¿verdad? Le pueden hablar de la lenteja, una lenteja, y usted va a decir, ¿se va a salir conforme? No. Una lenteja le dejar, pero el lugar era hermoso, ¿verdad? Era todo elegante. ¿Saldrá conforme? No, a veces no salimos ni conformes con una hamburguesa chiquita, ¿verdad? Queremos una hamburguesota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reclamamos lo que nos alimente, reclamamos lo que nos satisfaga, ¿verdad? Por eso casi nadie quiere dietas, porque tenemos la idea de que son cosas, es poquito. Y espiritualmente es igual. Podemos entrar a un lugar hermoso, todo está apoteósico, ¿verdad? Fantástico, se ve como que van a traer una tremenda cena preciosa y le dejan su lentejita. Ahí tenga su versículo nomás. Y muchos hermanos hasta se duermen en ese tiempo de la lenteja. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está el crecimiento espiritual? Satanás se disfruta con eso cuando se hace a un lado la palabra de Dios. El Salmo 119, 9 al 11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el versículo 105. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Nomás habló. La palabra de Dios tiene poder para crear y hacer cosas nuevas. Juan 17, 6 al 8 dice: he manifestado tu nombre. Jesús orándole al Padre le dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sepáramelos en tu palabra, ¿verdad? Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nuevamente, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Era la advertencia del Señor a los fariseos. El enemigo tratará de usar nuestra naturaleza pecaminosa para alejarnos de la palabra de Dios. Pero ya sabemos cómo nos ataca. Sus tácticas no nos sorprenderán. Estemos en guardia. Cuidémonos de no dar lugar al enemigo en nuestras vidas y de no escuchar sus sugerencias contra la palabra bendita y poderosa de nuestro Señor. El enemigo está derrotado, nosotros somos del vencedor. Gracias doy al Padre por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Que así sea, hermanos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga firmes en la palabra del Señor. Amén.